María del Rosario Hernández, conocida simplemente como Doña Rosario, tenía 55 años y vivía sola en la enorme casa heredada de sus padres. La vivienda, construida a finales de los años 50, llevaba consigo recuerdos coloridos, paredes gruesas, pasillos extendidos y un patio interior donde antes su madre cultivaba geranios y rosas. Ahora aquel espacio vivía tranquilo, casi silencioso, salvo por el canto de los pájaros al amanecer. Con el paso de los años, el tamaño de la casa comenzó a superar las posibilidades económicas de Rosario. La mujer había sido secretaria durante más de 30 años en una pequeña oficina de contadores, pero los gastos de mantenimiento de una propiedad tan grande siempre estaban al acecho: servicios, reparaciones, pintura, impuestos, fugas, humedad. La lista no terminaba nunca. Por eso tomó una decisión práctica: rentar las habitaciones sobrantes a estudiantes universitarios. El arreglo era sencillo: habitación amueblada, baño compartido y acceso a la cocina. A cambio, los jóvenes debían mantener el orden y pagar puntualmente. Con el tiempo, Rosario llegó a tener cierto cariño por algunos muchachos, que la veían como una figura maternal. Ella, aunque solitaria, encontraba compañía en sus voces, risas y conversaciones que daban vida a los pasillos. Una costumbre acompañaba a Rosario desde que tenía 20 años: todos los sábados compraba un billete de lotería. No por obsesión, sino por ilusión. A veces ganaba 50 o 100 pesos. Otras veces, nada. Aún así, siempre decía la misma frase mientras guardaba el boleto en su cartera: algún día, muchachos, me va a tocar. Ya verán. Los inquilinos se reían, no con burla, sino con simpatía. Les parecía encantador ver a Rosario aferrarse a aquella tradición. El sábado más reciente no fue diferente. Rosario caminó hasta el estanquillo de Don Paco, su vendedor habitual, compró su billete, platicó un rato y volvió a la casa. Guardó el boleto en un pequeño cajón de la alacena, como siempre hacía, para evitar perderlo. Ese día preparó comida abundante, pues era fin de semana y casi todos los inquilinos estaban presentes. Incluso había un invitado, un amigo del joven Mateo, uno de los estudiantes más respetuosos del lugar. Mientras almorzaban, la radio de la cocina transmitía la lista de premios del sorteo. Rosario estaba preparando una jarra de agua cuando escuchó un grito de emoción del locutor anunciando el número ganador. Ella dejó lo que hacía, buscó el boleto en su delantal. Después de compararlo con los números mencionados, soltó un grito que estremeció a toda la casa. ¡Ganamos! ¡Ganamos el premio mayor! Los muchachos dejaron los cubiertos y se acercaron sorprendidos. Rosario temblaba de alegría. Nunca imaginó que ese día llegaría. Abrazó a Mateo, a Julieta, a Carlos, a Sofía, y hasta al muchacho invitado, un joven llamado Álvaro, que parecía más sorprendido que los demás. Entre risas, Rosario prometió pagar todas las deudas, arreglar el patio y tal vez darse unas vacaciones. Los jóvenes celebraron con ella. La noticia se convirtió en el tema central del almuerzo. Minutos después, todos salieron. Los estudiantes debían asistir a sus clases y Rosario tenía que hacer compras, pues necesitaba comida y algunos artículos básicos. Antes de salir, Rosario guardó el billete en el mismo cajón de la alacena, un sitio donde, según ella, nadie metía mano. Pero esa tarde, al regresar a casa con sus bolsas del supermercado, la mujer sintió una inquietud inexplicable. Fue directo a la cocina, abrió el cajón y comenzó a buscar el billete. Movió servilletas, recipientes, cuadernos viejos, hasta que la duda se transformó en horror. El billete no estaba. Rosario se quedó de pie, paralizada frente al cajón abierto. El aire pareció volverse más pesado. Intentó no entrar en pánico, respiró hondo y volvió a revisar. Vació por completo el cajón sobre la mesa de la cocina. Revisó debajo, dentro, en las repisas cercanas. Nada. No, no puede ser, susurró con la voz rota. Decidió revisar su bolso, los bolsillos del delantal, su habitación, el baño, la sala e incluso el patio.
Cada búsqueda terminaba igual, sin rastro del billete ganador. Cuando los estudiantes regresaron por la tarde, la encontraron sentada en la sala, nerviosa y con los ojos cansados. ¿Todo bien, doña Rosario?, preguntó Mateo, dejando su mochila en la silla. La mujer tardó unos segundos en responder. Muchachos, el billete no aparece. Los rostros de los jóvenes se transformaron de inmediato. Julieta fue la primera en reaccionar. ¿Cómo que no aparece? Pero usted dijo que lo guardó en el cajón. Así fue, respondió Rosario. En cuanto regresé, vine a verlo, y ya no estaba. Los inquilinos se miraron entre sí, incómodos. De inmediato se ofrecieron a ayudar. Comenzaron por la cocina, siguiendo cada rincón y hueco. Luego pasaron a la sala, el comedor, la lavandería. Rosario les permitió revisar incluso su propia habitación, aunque se sentía extraña al verlos buscar entre sus cajones. Mientras revisaban, la mujer repetía: yo lo puse ahí. Estoy segura. Justo ahí. La desesperación era compartida. Los jóvenes estaban sinceramente preocupados. El único que parecía distante era el invitado, Álvaro, quien había regresado por Mateo para salir a cenar. No se ofreció a ayudar, solo observaba desde la puerta. Tras 2 horas, la búsqueda fue declarada inútil. No está, murmuró Sofía, agotada. Mateo se acercó a Rosario. Doña, no se rinda. Tiene que aparecer. Esa noche nadie cenó con tranquilidad. La ilusión de la fortuna se había convertido en un misterio doloroso. Rosario no durmió. Pasó la noche repasando cada detalle. Pensó en el momento en que anunció la noticia, en cómo todos miraron el boleto, en los abrazos, en la emoción colectiva. Había una verdad innegable: alguien lo había tomado. Pero, ¿quién? Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. La casa ya no tenía el ambiente alegre de antes. Los estudiantes trataban de mantener la calma, pero Rosario notaba inquietud en sus miradas. El martes por la mañana, Mateo tocó a la puerta de Rosario antes de salir a clases. Doña, ¿podemos hablar? Ella lo invitó a pasar. Anoche, escuché un comentario en la cafetería de la universidad, dijo el joven, nervioso. Álvaro, mi amigo, compró un coche nuevo. Rosario frunció el ceño. ¿Un coche? Sí, un modelo caro. Y no solo eso. Un compañero dijo que está por escriturar una casa en una zona residencial. Rosario se quedó en silencio. El nombre de Álvaro no había rondado su mente como sospechoso directo. Apenas lo conocía. Mateo continuó. Doña, él estaba aquí ese día. Y recuerdo que se quedó unos minutos en la cocina cuando todos salimos al patio. La mujer sintió un escalofrío. ¿Crees que él? Mateo bajó la mirada. No lo sé, pero algo no cuadra. Yo creo que deberíamos ir a la policía. El corazón de Rosario se encogió. No era una mujer acostumbrada a tratar con autoridades. Pero la idea de que alguien se hubiera aprovechado de su confianza la hería más que el monto del premio. Sí, hijo, respondió con firmeza. Vamos a denunciar. Esa misma tarde acudieron a la comisaría. Presentaron la denuncia, explicaron los hechos, describieron el billete, el día, los presentes y sus sospechas. Los agentes levantaron el reporte y comenzaron con las investigaciones. Los días posteriores estuvieron llenos de interrogatorios, revisiones y preguntas. Álvaro fue llamado en varias ocasiones. Sus respuestas eran evasivas, nerviosas. Su repentina prosperidad levantó aún más sospechas. Hasta que, finalmente, tras varios días, ocurrió lo inevitable, confesó. Los días que siguieron a la denuncia fueron largos, tensos y llenos de incertidumbre. Rosario se levantaba temprano, como siempre, pero ya no disfrutaba preparar café ni abrir las ventanas para que entrara el aire de la mañana.
El pensamiento del billete perdido la perseguía como una sombra que se escondía en cada rincón de la casa. Los estudiantes también lo sentían. Caminaban con más cuidado, hablaban en voz baja, evitaban bromas y mantenían la mirada inclinada, como si entre todos compartieran la culpa de algo que no habían hecho. La policía actuó con rapidez. A los 2 días citaron a Rosario para ampliar la declaración. Mateo la acompañó. El muchacho había tomado un papel casi de hijo mayor, ayudándola a entender términos, plazos, papeles y procedimientos. La mujer, aunque agradecida, notaba en él una mezcla de culpa y responsabilidad por haber invitado a Álvaro aquel día. Mateo, hijo, le dijo mientras esperaban en la sala de la comisaría. Tú no tienes la culpa de lo que hizo ese joven. No cargues con algo que no te pertenece. Mateo apretó los labios, evitando que la emoción se escapara. Aún así, siento que lo traje yo. Si no hubiera venido, nada de esto pasaría. Rosario puso una mano en su hombro. Lo importante es que estamos buscando la verdad. Durante los interrogatorios, Álvaro mostró un comportamiento extraño. Al principio se presentó tranquilo, casi indiferente. Alegó que no tenía nada que ver con el billete y que su reciente prosperidad era fruto de un negocio privado con un pariente. Pero la policía tenía información, nadie en su familia tenía ese nivel económico. Cuando le preguntaron sobre su presencia en la cocina el día del almuerzo, respondió que solo había ido por un vaso de agua. La tarde del tercer interrogatorio, un agente pidió a Rosario que pasara a una oficina. Señora, dijo el oficial, el joven presentó inconsistencias importantes en su versión. Además, encontramos movimientos bancarios recientes que coinciden con el cobro del premio mayor. Él dice que el dinero es suyo, pero no ha podido probarlo. El corazón de Rosario comenzó a latir con fuerza. Entonces, el agente respiró y asintió lentamente. Creemos que tomó su billete, señora. Lo vamos a presionar un poco más. Si logramos la confesión, usted será llamada para firmar parte del proceso. A Rosario le temblaron las manos. No sabía si sentir alivio, tristeza o rabia. Era extraño, siempre había sido una mujer tranquila, que confiaba fácilmente en las personas. Jamás imaginó que alguien joven, invitado a su mesa, pudiera engañarla de esa manera. Esa noche no durmió. Recordó la expresión del muchacho cuando ella gritó de emoción anunciando que había ganado el premio. Lo vio aplaudir, sonreír, felicitarla. ¿Era falsa aquella sonrisa? ¿Ya había planeado todo? El día siguiente trajo consigo la noticia final. Álvaro había confesado. La policía la llamó para informarle formalmente. Rosario acudió acompañada de Mateo y Julieta. Al llegar, el agente encargado les explicó que el muchacho, tras una larga conversación, terminó por aceptar que había tomado el billete cuando todos salieron al patio. Lo guardó en su mochila, fue a cobrarlo a la mañana siguiente y derrochó el dinero sin pensar en consecuencias. ¿Podré recuperarlo?, preguntó Rosario, con voz temblorosa. El agente negó con suavidad. El dinero prácticamente se ha ido. Lo que compró será incautado, pero el proceso es largo y lo recuperado será solo una fracción mínima. Mateo apretó el puño con impotencia. Eso no es justo. Así son estas cosas, hijo, murmuró Rosario, resignada. El agente les informó que podían ver al muchacho si deseaban. Rosario dudó unos segundos, pero aceptó. Quería mirarlo a los ojos. Necesitaba entender. Fue conducida a una pequeña sala donde Álvaro esperaba con las manos esposadas. Tenía el rostro demacrado, ojeras profundas y la mirada perdida. Cuando la vio entrar, bajó la cabeza. Señora, balbuceó. No sé cómo decir esto. Perdóneme. No pensé en el daño que le iba a hacer. Las palabras le salían rotas, como si se deshicieran en el aire. Rosario lo observó largo rato. No vio a un criminal peligroso, sino a un joven confundido,
desorientado, agobiado por decisiones impulsivas. Lo vio como tantas veces vio a sus inquilinos cuando tenían problemas con exámenes, dinero o familia. Álvaro, dijo finalmente. No puedo decir que lo que hiciste no me dolió. Me quitaste algo que no te pertenecía, algo que me ilusionó. Me hiciste buscar, llorar, pasar noches enteras sin dormir. Pero también entiendo que eres joven, y que los jóvenes cometen errores grandes, enormes. Lo que importa es lo que harás después de esto. El muchacho rompió en llanto. Mateo observaba la escena desde la puerta, con el corazón apretado. El abogado le explicó a Rosario que ella podía solicitar una reducción de pena o un acuerdo alternativo. El muchacho enfrentaba años de prisión. Sin su intervención, su vida quedaría marcada para siempre. Rosario cerró los ojos un momento, inhaló profundamente y tomó una decisión que solo alguien con un corazón inmenso podía tomar. Quiero pedir clemencia para él. El abogado se sorprendió. ¿Estás segura? El delito está comprobado. Estoy segura. No deseo arruinarle la vida. No quiero cargar con esa carga. Ya aprendió la lección. Su voz temblaba, pero estaba firme. El abogado asentó. La compasión de Rosario, en ese instante, valía más que cualquier premio perdido. Los días posteriores a la confesión fueron distintos. Rosario volvió a casa cansada, emocionalmente removida, pero en paz. Los estudiantes la recibieron con abrazos, palabras de apoyo y una calidez que llenó los vacíos que la tristeza había provocado. La casa, poco a poco, recuperó su ritmo habitual, el sonido de las mochilas, las risas desde la cocina, la música suave que Julieta ponía mientras estudiaba, los pasos nocturnos de Sofía buscando agua. Pero algo había cambiado. Todos, absolutamente todos, la trataban con más cariño que antes. Era como si los jóvenes hubieran comprendido la fragilidad de la mujer que les alquilaba un cuarto, la fortaleza que guardaba en su interior, y sobre todo, el enorme corazón que había demostrado al perdonar al ladrón del billete. Mateo era el más atento. Cada mañana se ofrecía a sacar la basura, ayudar con reparaciones o acompañarla a hacer compras. Rosario, aunque agradecida, siempre insistía en que no tenía que hacerlo. No es obligación, hijo, decía ella. Quiero hacerlo, doña, y me nace de verdad. Una tarde, mientras compartían café en el comedor, Rosario comentó: ¿Sabes, Mateo? Muchas personas me dicen que fui tonta por perdonarlo. Mateo la miró con firmeza. No. Fue lo más valiente que he visto. Perdonar no es debilidad. Es grandeza. Yo no sé si podría hacerlo. Rosario sonrió con ternura. Su padre, un hombre de gran sabiduría, le había inculcado desde joven la idea de que guardar resentimiento era cargar piedras en el alma. Mi papá decía que quien aprende a soltar, aprende a vivir, respondió ella. Y creo que ya he vivido demasiado cargando cosas que no necesitaba. Los muchachos la escuchaban con atención cuando contaba anécdotas de su infancia en esa misma casa, la voz de su madre preparando tamales en diciembre, el olor de la ropa tendida en el patio, las noches en que toda la familia se reunía a cantar. La nostalgia llenaba la sala, y los estudiantes, que provenían de hogares distintos y distantes, encontraban en Rosario una especie de refugio emocional. Los vecinos también se enteraron de la historia. Algunos la visitaron para mostrarle apoyo, otros se ofrecieron a ayudar en reparaciones pendientes de la vieja casa. En pocos días, la mujer se dio cuenta de que la comunidad alrededor de ella era más grande y amable de lo que imaginaba. Una mañana, al barrer el patio, encontró bajo una maceta vieja un boleto de lotería antiguo, amarillento, de un sorteo de hacía muchos años. Lo levantó, lo observó con cariño y sonrió. La suerte nunca se va para siempre, susurró. A pesar de la pérdida financiera, Rosario se dio cuenta de que había ganado algo más profundo. Comprendió que el valor real no estaba en el dinero, sino en las relaciones con quienes la rodeaban. Su casa, tan grande y a veces solitaria, se había convertido en un hogar cálido gracias a esos jóvenes que ahora la veían como una segunda madre.
El sábado siguiente, como dictaba la costumbre, salió caminando hacia el estanquillo de don Paco. El sol iluminaba las calles y ella avanzó con paso tranquilo. Al llegar, el vendedor la saludó con afecto. «Rosarito, me contaron lo que pasó, lo siento mucho». Ella levantó la barbilla con dignidad. «La vida sigue, don Paco. Y yo sigo comprando mi billete». El hombre sonrió y seleccionó uno nuevo. «Este tiene buena vibra». Rosario lo tomó y lo guardó en su bolso, pero no en cualquier compartimento, lo guardó en un pequeño estuche de cierre que Mateo le había regalado días atrás, para que los billetes viajen seguros, dijo él bromeando. De regreso a casa, Rosario caminó despacio, disfrutando del aire fresco y los sonidos del barrio. Entró a su casa y, antes de guardar el billete, lo observó unos segundos más. Ya no lo hacía por ilusión de riqueza, sino por el simple placer de mantener una tradición. «Pase lo que pase, estoy bien», murmuró. Esa tarde, los estudiantes prepararon una comida especial. Entre todos cocinaron enchiladas, arroz, agua de limón y un pastel improvisado. Mateo brindó con un vaso de refresco en alto. Por doña Rosario, que no necesita premios para ser grande. Ella se llevó una mano al pecho, conmovida. Y por ustedes, que son el mejor premio que la vida me pudo dar. La casa se llenó de risas, música y voces jóvenes. El patio, que durante semanas había sido un lugar lleno de inquietud, volvió a ser un espacio de convivencia y alegría. Esa noche, antes de dormir, Rosario se acostó mirando el techo, recordando cada etapa reciente, la emoción del premio, el robo, la búsqueda, la sensación de traición, la confesión, el perdón y la calma que había llegado después. Era como si un ciclo doloroso hubiera cerrado para abrir otro más luminoso. Con una sonrisa suave, apagó la lámpara. La vida seguía. Y, en el fondo de su corazón, sabía que su suerte, la verdadera, jamás la había abandonado. Fin. Dale like y suscríbete al canal, para subir más contenido. Gracias.